Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de MDA Señal 360. Hoy nos trae una nueva conversación a nuestro podcast. Recordamos la vida y el legado del maestro Luis Caballero, y para eso contamos con la fortuna de tener a Juli Zapata Rincón, una de nuestras curadoras del museo, quien abordará un poco sobre la vida, trayectoria y demás del maestro Luis Caballero. Juli, bienvenida a este espacio de MDA Señal 360. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan y feliz de estar aquí en este espacio conversando acerca de Luis Caballero, un artista bastante importante en mi existencia, en mi formación y en muchas decisiones que me han llevado a estar acá. Como Juli lo mencionaba, el tema que nos trae a este nuevo episodio es Luis Caballero, uno de los artistas de nuestra colección. Tenemos la fortuna de contar con dos obras del maestro que próximamente hablaremos de este tema. Quisiera que le contemos un poco, Juli Zapata, a nuestra audiencia quién era Luis Caballero. Recordemos un poco sobre su vida y trayectoria. Bien, Luis Caballero, este año estaría cumpliendo 82 años. Uno de los pintores, dibujantes más destacados y más importantes del país. Sus obras creo que son una clara representación de lo que se puede entender un poquito por Colombia, por esa pasión, muerte, placer, dolor. Es un artista bastante destacado en ese sentido, en esos cuerpos que trascienden esa sola representación. Luis Caballero, pues como lo decía, es un importante pintor y dibujador colombiano, destacado no solamente pues, a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Hace parte de las colecciones de arte más importantes del país y de muchas instituciones alrededor del mundo. Y nada, su obra es una obra que nos confronta mucho con eso, con el cuerpo, con la figura. Un artista que trabajó en un momento donde la gran mayoría o una gran cantidad de artistas abordaban otras temáticas desde otros lugares, desde otras formas de representación. Luis Caballero abordó los cuerpos, unos cuerpos bastante potentes. Siguiendo esa línea, como de esas grandes temáticas y el estilo característico que tenía Luis Caballero, quisiera de pronto que ahondemos en qué tenía para esa época que decir Luis Caballero frente a esos cuerpos, a ese estilo, por qué retratar lo que retrataba para la época. Luis Caballero era un artista, es muy particular porque cuando una escucha entrevistas a Beatriz González, a su hermana Beatriz, a otras personas, hablan mucho acerca de la timidez de Luis Caballero. De hecho, su hermana en por lo menos 2 o 3 entrevistas habla mucho de un gesto de él con las manos, que es muy conocida porque, ese gesto es muy conocido en una fotografía que sale publicada en la vida que escribió, en la biografía que escribió su hermana Beatriz Caballero, y es muy particular en ese sentido, y lo traigo a colación porque un artista tan tímido como lo manifestaron las personas que lo conocieron en vida, que trabajaron o que fueron muy cercanas a Luis, su trabajo es todo menos eso. Es un trabajo que se desborda, es un trabajo que espacialmente nos rodea, nos abraza, nos cobija en muchos sentidos, y es un trabajo donde Luis Caballero pone el cuerpo en todas las formas, no solo en el ejercicio en el que él hace de representación, de trabajo, porque son dibujos o son pinturas bastante grandes, trabaja en formatos grandes, sino también en esos cuerpos en movimiento, esos cuerpos cercanos a la muerte. Luis Caballero lo menciona en una entrevista precisamente, que ve esa relación entre el placer y la muerte muy cercanas, entre el placer y el dolor, y es lo que vemos en los retratos de Luis Caballero. Luis Caballero es importante enunciarlo también, muchas personas no lo hacen, entiendo que lo hacen también por el contexto y por la época en la que habitaron, pero es importante también manifestar su identidad. Pues de hecho la hermana Beatriz en una entrevista pone, cuando dijo que era marica, maricón, y que salió en periódicos, eso era ya de por sí también, entendiendo en los 70s, 80s, 90, ella era un detonante bastante importante para un artista en un contexto como el de Colombia, y su trabajo se ve ahí expresado. Un trabajo lleno de homoerotismo, también es un trabajo que en ese sentido
rompe con mucho de lo que se realizaba en el contexto colombiano, un homoerotismo cargado de ese dolor. Tal vez podríamos relacionarlo un poco con eso, pues entendiendo el contexto de la década de los 70, 60, 70 y 80 y principios de los 90, pues donde en Colombia la homosexualidad o la mariconería era pues como tan perseguida. Y de alguna manera estos cuerpos son una manifestación de ese sufrimiento o ese placer al mismo tiempo, unos orgasmos cercanos a la muerte. De hecho, para Luis Caballero el placer era un detonante creativo, una fuerza creativa muy valiosa para trabajar y abordar sus obras. Un artista de gran formato, un artista que nos ha legado unos trabajos muy fuertes, muy potentes, que nos permiten conectar con ese placer y ese dolor. Sin duda alguna, para la época era un artista disruptivo, considerado para lo que ocurría en ese momento. Quisiera que ahondemos un poco. Él mencionaba o se automencionaba a sí mismo como yo soy simplemente un pintor, pero años después lo vemos y más que un pintor era un crítico también de muchas cosas. Quisiera preguntarte como en esa línea, en esa inspiración que tuvo Luis Caballero, ¿cuál crees de pronto que es ese punto también que influencia su vida artística y que posteriormente también influencia un poco tu carrera? Es muy particular porque hay una entrevista de Luis en su estudio en París, donde habla precisamente que no leía las críticas que hacían a su trabajo, que no leía mucho las críticas hacia su trabajo. Un Luis relativamente joven, que luego manifiesta otras cosas en una entrevista también con Darío Arizmendi, me parece bastante particular esa también, en la que habla acerca de eso, de la crítica. No era muy de leerlas, no era muy de estar pendiente de las críticas. Era un artista que de hecho en esa entrevista en París manifestaba un poco su descontento, no gusto frente a ciertas formas de creación en el momento, en su periodo, frente al arte. En ese momento era un artista que no era muy adepto frente al arte conceptual, hablaba mucho acerca del intelectualismo en el arte y que se había convertido más en una cosa de reflexiones que no le interesaban a él le interesaba más explorar la forma. Y eso es lo que es el trabajo de Luis. Luis Caballero explora eso, explora los cuerpos en una edad temprana donde esos cuerpos, esas figuras se acercan también a cierta abstracción, porque también hay un juego de exploración en ese sentido donde el color tiene un protagonismo muy, muy importante, que eso también es bueno verlo en el trabajo de Luis Caballero, ver esa exploración con el color, con las formas en su etapa joven y cómo el color se transforma hacia otras manchas, hacia otras connotaciones en su trabajo más maduro, donde el color es muy cercano a la sangre, a lo visceral, a las tierras, a la naturaleza, también como cuando utiliza unos tonos muy verdosos. No, es que Luis es muy rico en su trabajo, y podríamos perdernos dialogando mucho en torno a esas distintas etapas y riqueza en su trabajo. Me quedo con eso, con los cuerpos, con las líneas tan sensuales que utilizaba en su trabajo. Eso es algo que también me parece importante destacarlo, la sensualidad. Muchas veces no se habla de esa faceta tan importante en el trabajo de Luis Caballero, esas líneas sensuales que nos llevan a sumergirnos en ese trabajo y a hacernos partícipes, porque de alguna manera el formato que utiliza Luis Caballero también nos conecta y nos hace parte de las obras. Me quedaría con esa parte. Juli, precisamente hablando como de esa parte íntima de Luis Caballero, ¿cómo llega este artista a tu vida? Yo recuerdo que siempre tuve el interés, tuve la pasión por las artes.
Yo estaba muy joven cuando vi el trabajo de Luis Caballero. Recuerdo mucho haberme topado con esos cuerpos, haberme topado con esos rostros de sufrimiento y placer que me sacudieron enormemente. Yo todavía estaba en el colegio, no tenía como mucha idea de qué quería hacer en mi vida adulta, como la gran mayoría de los jóvenes y de las jóvenes en el país y en el mundo, que es una cosa que me parece muy particular, que nos obliguen casi que a tomar la decisión frente a una vida adulta después de graduarnos del colegio. Sabía que me gustaba mucho el trabajo de Luis Caballero, me gustaba, lo seguía, leía acerca de lo que, pues, de él, en lo que podía acceder. Sin embargo, cuando llega ese momento de tomar una decisión frente a una vida profesional, no estaba muy segura de si las artes era lo que yo quería. Por ciertos sucesos en la vida, le tenía cierta repulsión a la idea de estudiar arte, porque lastimosamente en mi colegio no tuvimos una formación, especialmente en el grado 10º y 11, frente a lo que es las artes plásticas o las artes visuales. Entonces tomo la decisión de irme por una línea del saber totalmente opuesta a lo que hoy me atraviesa, que fue la ingeniería química. Hice varios semestres de ingeniería química en la Universidad de Antioquia y recuerdo mucho un domingo, Feria de Flores, que el Museo de Antioquia tuvo ingreso gratuito. Vivía aquí cerca al centro de Medellín, bajo al museo, recorro sus salas y me encuentro frente a esta obra sin título. La gente la conoce como la Cámara del Amor, eso es algo importante también mencionarlo. La gran mayoría de los trabajos de Luis Caballero son sin título. El mismo Luis Caballero decía que no quería condicionar la experiencia de las personas frente a su obra, por eso no tienen un título. Y me topo con esta obra que no estaba ubicada en esta sala, sino donde hoy se encuentra la escena con Jinete, el mural de Fernando Botero, aquí al lado precisamente. Y al pararme frente a esta obra no pude evitar sentir lo que todavía me produce este político de 18 paneles. Me abrazó, me sacudió y me llevó a tomar la decisión de cambiarme a escondidas a estudiar artes plásticas en la Universidad Nacional, misma universidad de la cual me gradué y que hoy, pues ya varios años después, estoy aquí precisamente en el Museo de Antioquia trabajando, el lugar que me llevó a cambiar mi vida, que me llevó a tomar otros riesgos, otros caminos, otras ambiciones y que me ha permitido seguir disfrutando de esta pieza, de subir a sala y pararme frente a ella cada instante para recordar precisamente ese momento tan importante en mi vida. Luis siempre fue un artista que me atravesó porque siempre me interesó esa sensualidad, ese erotismo que hay en su trabajo, pero que nada, en la vida también me interesa explorar esas otras facetas y creo que eso es lo que me conecta mucho con Luis, del dolor. Aprovecho también la invitación para nuestras audiencias a que visiten nuestra sala Promesas de la Modernidad y que puedan conocer dos de las obras que nos acompañan en esta sala. Como lo mencionaba Juli, tenemos detrás una de las obras más queridas de la colección del museo, precisamente del gran maestro Luis Caballero. Siguiendo como esa línea de preguntas que atraviesan, creo que es importante pensarnos hoy que nos dice que otras ideas nos plantea en un contexto un poco más contemporáneo, más reciente, que hay temas que aún conectan lo que Luis Caballero podría mencionar en ese pasado. ¿Qué preguntas crees, Juli, que pueden resonar hoy con estas obras? Creo que siguen resonando porque precisamente el hecho de que Luis Caballero haya trabajado los cuerpos son siempre contemporáneos. Los cuerpos siempre van a estar vigentes como tema fundamental en la historia del arte occidental. Estos cuerpos llenos de tensiones que lo podemos ver no solo, por ejemplo, en el arte religioso, pues muchas personas que han investigado el trabajo de Luis Caballero lo han conectado con las escenas
de pintura del arte religioso, del Cristo crucificado, el Cristo en el descendimiento de la cruz, el Cristo resucitado. Un artista que trasciende los tiempos, un artista que dialogaba con autores como Velázquez, como Bacon, como muchos referentes en el campo del arte occidental, y que eso lo lleva a que trascienda, que su obra sea vigente hoy, seguramente en 10, en 20 años, en 30, en 100 años, porque Luis Caballero ya trascendió esa parte del tiempo. Va a ser vigente porque los cuerpos siempre van a estar ahí y porque son las emociones humanas. Las obras de Luis Caballero nos conectan con eso, con las emociones humanas, las emociones más viscerales que hay ahí, todas esas pasiones que desbordan en los lienzos, en los papeles, que como lo he mencionado ya en un par de ocasiones, pues son de gran formato. Creo que ahí está esa potencia que trasciende. Los cuerpos siempre trascienden, las emociones del cuerpo trascienden el tiempo, y así es Luis Caballero y su obra, que yo me permito también extender la invitación nuevamente a que visiten esta sala, porque de verdad es interesante encontrarse a Luis Caballero en este espacio. Son dos obras muy destacables en la historia de Luis. De hecho, aquí está esta que es sin título, La Cámara del Amor, como la conocemos la mayoría de las personas, que además fue obra ganadora en la primera Bienal Iberoamericana de Pintura de Coltejer, que precisamente está enmarcada en este espacio donde están las bienales del 68, 70 y 72, que además está en un diálogo muy interesante, y que para eso quiero invitarles a que nos visiten. Luis Caballero está aquí con esta obra que fue la primera ganadora y que está en un diálogo que trasciende lenguajes, que trasciende formas y tensiones. Está precisamente... les invito a que vengan y vean este diálogo, estas tensiones que generan estos cuerpos de Luis Caballero, que recorren estos 18 paneles y que están en diálogo con esas líneas, esos tejidos, esos cabellos, crines que teje Olga de Amaral, que fue la última ganadora pues, en la Bienal del 72. Y además está este otro mural, que es un mural pintado en la Taberna del Ahorcado, en la casa de Leonel Estrada y Elena Uribe, su esposa, donde muchos y muchas artistas, críticas de arte como Marta Traba, Luis Caballero, el mismo Fernando Botero, se hospedaron en distintas ocasiones, y Luis Caballero dejó su firma en un mural que hoy está aquí en la casa, en este espacio que es el Museo de Antioquia. Invitarles a eso, a que vengan y se permitan y tengan esa experiencia inmersiva con el trabajo de Luis Caballero. Así es, como Juli mencionaba, les hacemos la cordial invitación, y para ir cerrando este espacio de conversación, Luis Caballero es un artista que nos sorprende con esas formas de disrupción, pero quisiera de pronto que ahondemos más allá del arte, ¿cuál crees que fue esa provocación que tenía Luis, que puede estar combinado con otras temáticas de su vida, acciones que disfrutaba en su cotidianidad, de pronto algo con la familia, algo que recuerdes y que sea un punto importante que lo trae hoy a recordarlo como más allá de un artista, ¿quién era Luis? Voy a responder a tu pregunta. Precisamente la semana pasada, viendo una entrevista que hicieron acerca de Luis Caballero, ya hace mucho tiempo, de hecho creo que era una entrevista a propósito de la publicación de la hermana de Beatriz sobre la biografía de Luis Caballero. Luis Caballero era una potencia en el gesto, en todo el sentido. Aquí tenemos una exposición precisamente sobre Francisco Antonio Cano, que es la creación del gesto. Yo diría que Luis Caballero es la potencia del gesto, la fuerza del gesto, que lo vemos en sus obras, en sus trazos, en sus dibujos, pinceladas, rayones y formas de mancha en sus distintas obras. Era esa, la potencia del gesto, la fuerza del gesto. Y es un artista que, ya lo había mencionado, pues muy tímido, incluso en varios momentos él habla que su hermano, Antonio, era mejor dibujante que él, y que eso lo llevaba a él
a querer trascender y superarlo, siendo aún mayor. Luis Caballero era mayor, y la verdad yo creo que en esa timidez, en esa humildad de creerse menos dibujante o no tan buen dibujante como su hermano, lo supera con creces. Es un artista que su trabajo, o sea, es un trazo que es muy difícil de igualar. Muchas personas, de hecho hoy encontramos muchos artistas que trabajan el homoerotismo, que tratan de acercarse un trabajo al lenguaje de Luis Caballero, pero creo que es muy difícil porque ese lenguaje es esa timidez que atravesaba a Luis, que lo desborda en el arte, en sus obras, perdón, que lo desborda en sus pinturas y en sus dibujos. Y es un artista que recurre a un homoerotismo que, más allá de ser como tan esencial en su trabajo, trasciende a que todas las personas podamos sentir el peso de esos cuerpos en su trabajo y nos conecte de una manera bastante fuerte con ellas, con esas líneas, con esas manchas. La potencia del gesto. Bueno, con este mensaje muy importante que resalta Juli, nuestra curadora del museo, queremos hacerles la invitación a que escuchen este y todos los episodios también que nos conectan un poco con la trayectoria de otros artistas que mencionaba Juli, como Francisco Antonio Cano, a propósito de la exposición que tenemos en este momento. Quisiéramos agradecerles a ustedes por escucharnos y vernos en este episodio, recordando la vida y obra y el legado que nos deja y nos acompaña en nuestra sala Promesas de la Modernidad, el maestro Luis Caballero. Lo recordamos con profundo amor y cariño desde el Museo de Antioquia. Gracias, Juli, por hacer parte de este espacio y permitirnos conocer un poco más de este artista. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre, más allá de hablar desde teorías del arte, es hablar desde el afecto y las pasiones que suscita artistas como Luis. Creo que eso es siempre importante destacarlo en el trabajo de él. Un artista muy cercano a grandes figuras del arte latinoamericano y mundial, como Beatriz y como Marta Traba, que tuvieron una influencia muy importante en su trayectoria, y que es un artista de pasión. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Gracias nuevamente, Juli, por acompañarnos, a ustedes por escucharnos. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales y escuchar este y todos nuestros episodios de MDA Señal 360. Nos vemos en una próxima. Hasta luego.